Buenas noches, bienvenidos a Sport Alacantí. Uno se da cuenta de cómo esta ciudad echa de menos el deporte de alta competición cuando, por ejemplo, aparece la selección española de baloncesto para realizar un par de entrenamientos antes de las ventanas FIBA y aquello parece otra cosa. Se respira una atmósfera diferente y sobre todo hay mucha gente con la que hablar antes de las ruedas de prensa. Precisamente uno de los equipos que lo tiene más cerca es HL Alicante, aunque a veces ni en esta propia ciudad nos queramos dar cuenta. Vamos al lío. HL Alicante se queda muy cerca de dar la sorpresa en Palencia en un gran partido de los de Rafa Monclova. La selección española de baloncesto visita Alicante, donde realiza 2 entrenamientos previos a viajar a Islandia para las ventanas FIBA. Analizamos la actualidad de HL Alicante de la mano de Ramón Juan y Enrique Mas. Venga, muchas cosas que analizar. Nos quedamos con la miel en los labios. El pasado viernes, durante 30 y pico minutos, 30 y pocos, pensamos que era posible dar la campanada en Palencia frente al Ogro, al conjunto de Pedro Rivero. Ramón Juan, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Qué pena. Sí, la verdad es que lo que tú dices, ¿no? Durante 3 cuartos pues dimos la cara y una imagen muy diferente de aquel partido de ida que no tuvo nada que ver con lo que vimos en Palencia. Y luego es verdad que bueno, Palencia es ese equipo rocoso, muy duro, que cuando llega el momento de la verdad no baja nunca el pistón y en 3-4 minutos clave pues nos desarboló un poco y nos dejó, como dices, con la miel en los labios. Enrique Mas, buenas noches. Oye, ¿cuántas veces te tuviste que frotar los ojos durante ese partido? Yo creo que durante muchísimos, en esos primeros 3 cuartos, y luego tuve la sensación esa un poco de rabia de ver que el final se nos escapaba por poquito y por acciones un poco que el HL Alicante quizás le faltó también ese carácter o esa mala leche en el último cuarto a la hora de, por ejemplo, sacarle a Alex Wintering la quinta falta, porque estuvo jugando casi 7 minutos en ese último cuarto, con 4 faltas, y él era el jugador más inspirado de Palencia, y era un jugador que te estaba poniendo en problemas durante todo el partido. Entonces, sumado a la defensa que tuvo Palencia muy buena, creo que es que yo me froté muchísimo los ojos, pero me quedé con esa sensación de rabia al final de lo tocamos y lo perdimos por muy poco. Ese punto de maldad. Recuerdo que hablábamos, creo que fue la semana pasada, no sé si en directo o cuando esto se acaba, y entonces es cuando empezamos a hablar de verdad, del parecido que tenía, con la diferencia de presupuesto, HLA con Palencia, en el sentido de que te acaba agotando. Hablábamos de que Palencia es un equipo que te agota y que llegas al último cuarto con la lengua fuera y luego pasa pues lo que pasó en el partido frente a HL Alicante, que es que tienes 3 minutos medio groggy y se acabó el partido. Sí, Palencia, muchos de los partidos que ha conseguido esta temporada es por desgaste del rival, ¿no? Ellos son capaces de mantener un nivel físico altísimo, e incluso en el tercer cuarto, cuando llega al final, que otros equipos pues acusan ese cansancio, ellos dan un plus más, ¿no? Ahí Rivero aprieta siempre las tuercas y sacan muchas victorias en esos momentos decisivos, ¿no? Tienen jugadores que son muy duros y muy físicos en esa fase final, y aparte tienen también muchísima calidad, ¿no? Desde Devin Smith o McGrew, que te puede aparecer en cualquier momento, o Wintering, y bueno, son un equipo que están demostrando que están ahí luchando por el ascenso, y a estas alturas de la temporada ya no se puede decir que sea una sorpresa y son claros candidatos a pelearlo. Decía Enrique lo de Wintering, yo creo que estábamos todos igual, aquí estuvimos Paco Hernández y yo diciendo que alguien le saque la quinta a Wintering, por Dios. Sí, lo que pasa es que uno no sabe luego cuando está en pleno fragor. Una cosa es querer y otra cosa es conseguirlo. Claro, si realmente, no, supongo que es algo que se comentará en los tiempos muertos, que los entrenadores lo dirán, pero yo creo que cuando están en el fragor del juego, pues al final tampoco puedes estar tan pendiente de eso, ¿no? Porque si te fijas en eso, ya te digo que Palencia tiene 3-4 recursos más que te van a hacer daño por otro lado, ¿no? Entonces tampoco puedes evitarlo. Enrique, el tercer cuarto de este partido me parece una absoluta maravilla de baloncesto. Creo que es el mejor cuarto que al menos con HL Alicante hemos visto este año en conjunto, HL Alicante y rival. Sí, yo creo que a ti y a mí nos encantó, pero yo creo que a los entrenadores les espantó ese cuarto porque las defensas nunca pudieron imponerse a los ataques. Pero no porque las defensas bajaran el nivel, sino porque el acierto en ataque fue espectacular. No, por eso, que no lo pudieron imponer, no por falta de ganas, ni por
que fueran dos entrenadores ofensivos, porque no lo son. Entonces, las defensas estuvieron muy bien, pero es que los ataques estuvieron todavía mejor. Entonces, el HR Alicante sacó recursos que no había sacado a lo largo de la temporada, como ese tiro exterior, tanto de Steinarsson como de Chapela, estando acertados los dos. Yo creo que fue el primer partido que le dimos acertados a los dos a la vez. Entonces, y jugando juntos muchos minutos, porque Monclova al final apostó por no jugar con Traoré y jugar con un 5 bajito, que también es otra de las cosas a hablar, porque no estuvo el HR Alicante en los mejores minutos con ese quinteto fuera, pero sí que el HR Alicante hizo un tercer cuarto increíble. Lo malo es que, a pesar de hacer un muy buen tercer cuarto, no fuiste capaz de despegarte en el marcador, porque Palencia te seguía. Es decir, Palencia había momentos en el tercer cuarto que parecía que iba haciendo la goma, pero aún así nunca se iba de partido. Entonces, creo que eso fue la clave para que en el tercer cuarto, en el cuarto cuarto con la lesión de Blaylock, ahí Palencia subiera una marcha más y al HR Alicante se le acabaran los recursos ofensivos. Sin duda, pero es que, claro, Palencia es mucho Palencia, y yo recuerdo que decía en la retransmisión, en el primer tiempo, ya estamos con el problema de los triples, y estuviste en partido, y luego cuando empieza el acierto, Palencia te sigue. Sí, ese tercer cuarto la verdad es que fue un festival de acierto, ¿no? Y la verdad es que en este partido me recordó un poco también a aquel de Burgos, incluso los que hemos tenido también contra Estudiantes o Andorra, realmente contra equipos grandes, quitando el primer partido de Palencia en casa. La verdad es que el equipo ha dado buena imagen, ¿no? Esa sensación que a veces nos dicen, no, es que compites mejor contra equipos buenos que contra equipos de la zona baja. Pues quizá el otro día lo vimos, ¿no? Recordamos el partido de Albacete, algunos como Cantabria, Ourense, que sufrimos más para sacar o para jugar bien, y eso también es un buen síntoma de cara a lo que viene el final de temporada, ¿no? Y a esos hipotéticos playoffs donde te vas a enfrentar a equipos, posiblemente un Palencia o Coruña o Lleida probablemente. ¿No te gustó el small ball? Lo estabas diciendo antes. Desarrolla tu idea, Enrique. No me gustó cómo el HR Alicante o cómo le defendió Palencia por esos momentos. Es decir, creo que el juego de dos bases al HR Alicante no le vino muy bien, porque perdimos demasiados balones, y luego a la hora de defender creo que Palencia nos superó en el rebote en esos momentos, y es que en el más menos del partido es que se ve, es que cuando jugaban con un quinteto más alto, con Matulionis, con Rakocevic, con McDonnell y con Gatell en pista, los 4 jugadores tienen un más menos positivo. El resto de jugadores tienen un más menos bastante negativo. Parrado tiene menos 16 de más menos, jugando prácticamente todos los minutos de 5. Entonces, creo que la idea de Monclova no terminó de salir bien también porque Parrado no estuvo acertado en el triple. Es decir, si Parrado hubiera estado acertado en el triple jugando de 5, yo creo que al HR Alicante le hubiera salido mucho mejor la idea, porque abres mucho más el campo y das opciones interiores cuando Rivero habría frenado esa opción. Porque Alicante hace 14 puntos en la zona en el primer cuarto, pero solo 10 a lo largo de los restos de terceros cuartos. Entonces creo que Monclova intenta desatascar esa zona interior sacando a los jugadores fuera, pero al no tener ese acierto exterior Parrado, creo que complica mucho más el equipo y hace que Palencia se pueda cerrar, como lo hacía con Gatell, sin tener esa amenaza interior que te da Edu Gatell. No sé si quieres añadir algo a eso. ¿Lo viste igual? Sí, la verdad es que también era el primer partido sin Boronia, que bueno... Ahora hablaremos de Boronia también. En el último partido no jugó, y sin embargo Traoré apenas creo que jugó unos segundos, con lo cual se apostó, como decía él, ¿no? Sobre todo por Gatell y por Parrado también en esos minutos jugando a 5 abierto, que no tuvo mucho acierto. Y bueno, vamos a ver, ¿no?, si esa solución es válida a lo largo de temporada y en qué momento se busca, pues bueno, incorporar una pieza que equilibre un poco esa situación. También hablaremos de eso. Iba a decir que Monclova se marcó un Don Nelson, jugando con los bajitos y sin querer meter a nadie en la zona. Vamos a escuchar precisamente a Rafa Monclova, que después del partido lo analizaba así. Creo que en líneas generales ha sido un muy buen partido de baloncesto, creo que la gente ha podido disfrutar. Nosotros durante 32, 33 minutos creo que hemos estado en partido, hemos hecho muchísimas cosas bien para ir por delante, para ir dominando, para ponerlos en problemas. Durante el partido hemos tenido problemas con el rebote defensivo y eso nos ha causado, bueno, que ellos nos han penalizado mucho. Pero aún así yo creo que el partido iba en una situación donde nos sentíamos cómodos, ¿no? El equipo estaba bien, estaba fluido, estábamos en ataque, estábamos acertados, que es lo que demandábamos un poco durante estos días.
y en la parte final del partido ellos han jugado a un nivel muy bueno, han subido el nivel defensivo, nosotros no nos hemos adaptado a eso. En ellos sí han aparecido jugadores muy determinantes que nos han hecho un parcial de 15-0, pero en general creo que ha sido 18-2, que nosotros no hemos podido contrarrestarlo. Eran las palabras de Rafa Monclova, que hablaba también de esa penalización del rebote ofensivo. Empezó penalizando HL Alicante a Palencia en el rebote ofensivo y acabó siendo al revés. Sí, la verdad es que nos hicieron mucho daño con segundas opciones, yendo más fuertes al rebote, y luego, bueno, como decía, ¿no?, en esos 32 minutos en los que estuvimos bien, y luego hubo 3-4 minutos que comentaba también luego Rivero en rueda de prensa, que cambiaron la forma de defender el bloqueo directo y nos crearon 3-4 jugadas en los que el equipo se bloqueó, 4 pérdidas casi seguidas, que fue lo que abrió la brecha final, que bueno, a pesar del conato final con un par de triples, pues bueno, hizo que se nos escapara el partido. Es que Macriu, Casibabu, había ahí mucho músculo, también Chumi Ortega, que es un tío que carga muy fuerte el rebote. Es que mantener esa intensidad y esa capacidad para evitar que Palencia te coja el rebote ofensivo es complicado. Sí, es que al final tú tienes una idea muy clara y la estás ejecutando bien, porque no estás perdiendo prácticamente el balón, pero cuando llega ese cansancio físico, creo que las ideas cuestan más de desarrollarse. Y por eso yo creo que el HL Alicante echa más en falta a Blaylock, a pesar de no haber estado bien en todo el partido, porque es un jugador del que no necesitas mucha elaboración de juego. Simplemente le puedes dar el balón y él crearse sus propias jugadas. Entonces, esas pérdidas que hace Steinarsson, porque el HL Alicante termina el partido con 13 pérdidas, 6 de ellas son en la mitad. 4 llevaba en el primer tiempo. Claro, es que terminas con muchas más pérdidas porque Palencia te va desgastando. Entonces, cuando cambia esa forma de defender el bloqueo directo que le estaba funcionando muy bien al HL Alicante y bloqueas prácticamente a los jugadores del Lucentum, no te deja otra opción, no tienes esa opción de le paso el balón a Blaylock y que me resuelva en la jugada en una o dos acciones, porque cuando lo haces todo el partido te puede salir mal, pero para solucionarte en el último cuarto siempre puedes tener a un jugador que sea ese clutch time que pueda solucionarte la papeleta. No sé de cuánto va a ser la lesión de Blaylock, pero el HL Alicante puede tener ahí un problema en los finales ajustados, porque los ha manejado muy bien, pero contra Palencia sí que cuesta un poco más. Nos ha hecho spoiler Ramón Juan con lo que iba a decir Rivero. Vamos a verlo. Contentos por el resultado, sobre todo. Contentos por el resultado, que era un partido que había que sacar, sí o sí. Pero es verdad que hemos estado muy incómodos todo el partido muy incómodos. Los 2 primeros cuartos, aparte de ellos estar acertados, nos han cogido ofensivos que les habían dado en los 2 primeros cuartos, creo que eran 10 puntos tras segunda opción, que es muchísimo. Más luego algún error en primera línea, alguna bandeja, hemos tenido bastantes puntos evitables. Y eso pues hace que vayas atrás en el marcador, aunque sea por poco, pero que vayas atrás. Y luego en el tercer cuarto hemos estado mejor, pero los 2 equipos hemos estado muy acertados. Muy acertados, con triples de muchísimo mérito, tanto de Chapela como de Steinarsson, con 2 después de un indirecto que llevaba de Chumi detrás de él no sé cuánto tiempo y mete 2 canastones, ahí no podemos decir nada. Y es verdad que al final, en el último cuarto, hemos cambiado un poquito la manera de defender el bloqueo directo. Ellos se han atascado durante 3 o 4 ataques que nos ha venido bien para vernos arriba y ver el partido de otra manera. El nivel de exigencia de Pedro Rivero, ha habido varias jugadas ahí que eran puntos evitables, el tema del rebote ofensivo de HLA, pero sobre todo yo creo que algo que tiene mucho mérito es que el entrenador de un equipo como Palencia diga que le han hecho el partido incómodo, que es casi probar su propia medicina. Sí, bueno, estamos acostumbrados, ¿no? Ves a Pedro Rivero y parece, viendo un poco el lenguaje gestual, parece que ha perdido el partido, ¿no? Siempre es complicado verle contento, tal, siempre busca esa autocrítica y siempre está pensando en todos esos detalles, ¿no? La verdad es que lo disfrutamos aquí en su momento, acaban de ganar la Copa y ahí lo ves otra vez en máximo nivel de intensidad, sabiendo que tiene mucho juego, ¿no? Y lo que decía, ¿no? El partido se lo hicimos complicado, yo creo que eso también es un mérito que hay que poner en la hucha del Lucentum. Amigos, es que yo creo que Rivero tiene muy claro que si quiere ascender tiene que ser primero, que como haya una Final Four y se vaya a jugar en casa de uno de los equipos grandes, va a ser muy complicado. Sí, yo creo que robarle el ascenso a alguien en una Final Four en su casa
Es muy difícil, lo vimos el año Y pasado. depende de quién. Y depende Claro. de quién. Claro, es decir, lo vimos el año pasado con Girona y por eso se quejó mucho Estudiantes, porque sabe que el factor cancha en unos playoffs, cuando tienes a toda tu afición detrás, es muy difícil por el ambiente, por cómo puedes influir en los árbitros. Sabemos que el factor casa siempre en todos los deportes es importante y en el baloncesto también. Entonces, yo creo que sí que tiene claro eso, que la forma más fácil de ascender y la más rápida es el primero. Entonces, a Rivero no le queda otra opción que ser primero. Y creo que eso es lo que tiene en su mente. Lo tiene, yo creo que en el tren de ser primero prácticamente ya solo hay 2 equipos. Es muy difícil que Movistar Estudiantes sume tanto y fallen tanto Andorra y Palencia como para que se sume ese tren. Yo creo que al final Estudiantes se va a quedar en un tren intermedio que va a ser tercero, sí o sí, porque tiene jugadores y plantilla para ello, están jugando bien. Y creo que puede quedar ahí tercero. Y al final Andorra y Palencia se van a jugar ese primer puesto y el que menos falle es el que se lo va a llevar. Va a ser una competición a ver quién menos falle. Y luego dentro de los playoffs, pues al final la HL Alicante va a estar compitiendo. Está una victoria del cuarto y a una del noveno, es decir, va a estar muy competido del cuarto al noveno, va a ser una competición muy bonita y creo que la HL Alicante, si le sale bien todo y acierta con ese pivot, puede estar compitiendo por ese cuarto o quinto puesto y poder tener ese factor cancha en los playoffs. Nos vamos a divertir, Ramón, de aquí a final de temporada. Yo no digo nada, pero no se pierdan los partidos en Alacante Televisión, porque aquí va a haber de todo. Sí, porque hay mucha diferencia, ¿no? El factor cancha es algo importante, no solo por lo que te genera de ambiente, de cierta ventaja y de poder llegar a una Final Four por la que van a haber bofetadas para organizarla, ¿no? Para alegría de la federación, porque claro, los criterios ahí suele haber sobres ahí de quién ofrece más, ¿no? Y veo a Burgos, Andorra y Estudiantes pujando muy muy fuerte ahí. Van a pagar, los aviones de Lorenzo Brown para ir a los partidos desde Tel Aviv a España, ¿eh? Pues seguramente. El año pasado ya hubo polémica y puja ahí entre Girona y Estudiantes, al final hay unos criterios y demás. Y este año, bueno, Estudiantes estoy seguro que echará el resto, pero ya ves, Burgos y Andorra por recursos no va a ser. Oye, hacíamos tertulia el martes y el miércoles se marchaba Sasha Borovniak. ¿Qué os dice el cuerpo? ¿Qué esperáis? ¿Qué creéis que va a fichar Alicante? A mí me quedó mal cuerpo más después del partido de Palencia que antes. Es decir, yo creo que es la decisión acertada, mover a Borovniak cuando tienes a un equipo ofreciéndote una cantidad por pagarle que no lo tienes que cortar y llevar tú todo el peso de su contrato. Entonces creo que es el movimiento correcto porque Monclova no contaba con él, pero no sé si lo hubiera tenido en plantilla hubiera jugado más contra Palencia y nos hubiera ayudado más a la victoria. No lo sabemos porque eso es baloncesto ficción, pero sí que yo me quedo con buen sabor de boca de haber hecho ese movimiento. Más allá del partido contra el viernes, creo que Monclova sí que confía en Traoré y no tiene un problema físico porque el día siguiente hizo un partidazo con el EVA. Entonces, para variar, un día más sí, en la oficina. Más de 25 de valoración parece que es su día tras día. Entonces creo que el HL Alicante tiene ahí un seguro de vida con Traoré, que él también lo tiene con Makar Voronin, que lo vimos en los primeros minutos y tampoco jugó mal. Y creo que la clave está en quién fichas y en el largo plazo la gente se acabará olvidando de que Borovniak iba a ser el pívot titular porque Gatell lo está haciendo tan bien que ya lo ha quitado de la mente de la gente y muchos se quejaron de nos faltó un pívot, lo entiendo y creo que el HL Alicante puede resolverlo en esta ventana. Si no lo hace y yo creo que le puede dar continuidad a lo de Traoré, porque creo que es un jugador que puede sumar sus 10-12 minutos por hora. Ramón, tú que eres un tío con contactos, ¿suena música por ahí? ¿Crees que va a fichar a alguien a HL Alicante y crees que va a ser un jugador que o van a intentar buscar un jugador determinante o viendo la explosión de Traoré van a buscar un jugador que te pueda sumar más de lo que estaba haciendo Borovniak, pero sin volverse locos? Yo creo que se fichará. Lo que también creo es que van a jugar con los tiempos y no ser tú el que tengas más urgencia, ¿no? Al final eso es un tira y afloja entre jugadores, agentes y clubes. Tú tienes el colchón de Traoré, que puedes decir, yo no tengo necesidad
inminente de un pívot, porque puedo defenderme algunas jornadas con él. El plazo de fichajes acaba el 28 de febrero para jugadores nacionales que han jugado en la liga, pero tú puedes traer hasta el 31 de marzo gente que venga de ACB, algún descarte de última hora, o gente que venga de otras ligas. Con lo cual tú puedes apurar plazos. Cuando se apuran los plazos, a veces los costes se recortan. Hay jugadores que tienen urgencias y dicen, pues ahora me viene bien exponerme en un club como Alicante, que aspira a estar arriba 2 meses. Bueno, ahí Luis Albalejo imagino que tendrá una lista de ofrecimientos muy alto. Y bueno, lo importante es acertar. Es verdad que la posición de pívot no es en la que hay más oferta y donde no vas a encontrar ninguna ganga. O sea, va a haber que hacer una apuesta, ¿no? Pero yo creo que sí que se incorporará a alguien. Y bueno, viendo los últimos partidos de Boronia, parece complicado que no sea algo que pueda mejorar un poco. La última de Alicante, de HLA, lo que viene, Burgos, luego creo que es Iraurgi, pero luego también llegan pesos pesados, Lleida, Movistar Estudiantes. Viene un mes para decirte dónde vas a estar. Sí, sobre todo esos 5 partidos que vienen, yo creo que van a decir, porque luego te quedan 8 partidos que prácticamente es 3 posiciones arriba, 3 posiciones abajo o 2, porque no se van a mover mucho más, a no ser que las diferencias se sigan manteniendo así de cortas. Pero es que el HL Alicante va a tener que jugar contra el octavo, el cuarto, el sexto. Entonces son equipos que están en tu zona y depende de contra el tercero, contra Estudiantes. Es decir, son equipos que están en tu zona, son equipos contra los que una derrota no es solo una derrota tuya, sino que es una victoria para ellos. Es prácticamente 2 partidos de diferencia, porque además con algunos tienes el Basket Average bastante complicado, como es Valladolid, por ejemplo. Entonces sí que va a ser muy definitorio de cómo va a estar el HL Alicante en la temporada en estos 5 partidos. Muchos de ellos los tienes en casa y esa es una ventaja. Y las 2 visitas no son visitas, o hay una visita que es Iraurgi, que es quizás la más sencilla, y otra que es muy complicada, que es a Madrid, a Estudiantes. Entonces creo que el HL Alicante tiene una buena situación para ganar 3 de esos 5 partidos o 4 de esos 5 partidos y colocarse muy bien, con lo consistente que está siendo en casa. Si los puede ganar, pues el HL Alicante estará arriba. Si el HL Alicante entra en barrena, pues quizás haya más urgencias para fichar a un pívot si no se hace durante esta ventana. Entonces, quizás esa incorporación es más urgente de lo que puede parecer por el calendario que te viene. Ramón, el calendario. Pues sí, son partidos donde, bueno, esto ya va en serio, ¿no? Yo creo que después del parón de las ventanas todos los equipos van ya a muerta por sus objetivos y, bueno, vamos a estar hablando de finales, y eso también al final es bonito, ¿no? Sobre todo en casa. Yo recuerdo épocas, bueno, quizá en ACB, cuando venían aquí los grandes y el ambiente del pabellón suma mucho para ganar, ¿no? Y volver a respirar ese ambiente, como el día que vimos ante Andorra, ante Estudiantes, pues bueno, también apetece disfrutar de ese baloncesto. Hablaba de esos recuerdos ACB, y quien también tenía recuerdos ACB en Alicante era Sergio Escariolo. Ha estado en la selección española, lo hemos contado, realizando 2 sesiones de entrenamiento. Hay un vuelo directo entre Alicante y Reykjavik, así que la selección, como veíamos, se ejercitaba. Estas son imágenes de Alicante Televisión esta mañana en ese entrenamiento, y ayer el técnico hablaba de esa remontada de Unicaja en playoff frente al Lucentum, y el alcalde Luis Barcala hoy hablaba de la posibilidad de que España vuelva a jugar un partido en Alicante. Alguna cicatriz, incluso algún buen recuerdo, porque fueron partidos divertidos, equilibrados, con nervios, con playoff. De repente, no sé si alguien ha vuelto a recuperar un 0-2 en contra en un playoff a 5 partidos. Recuerdo que por entonces era la primera vez, en fin. Luego son recuerdos siempre muy bonitos, y aquí con todos estos ángulos, con estas escaleras, también me acordaba de ello. Les he invitado, por supuesto, no solo a que vengan con más frecuencia, sino además a que se celebre un partido de la selección aquí en el centro de tecnificación. Y bueno, y parece que la idea pues se ha recibido muy bien, ¿no? El alcalde ha dejado de ser alto en el momento en el que se ha puesto al lado de los jugadores de la selección española. Ramón, Enrique, como siempre, un placer. No nos queda tiempo para más, tenemos un problema con esto de los 25 minutos, pero, en fin, que como siempre, un placer teneros aquí los dos. Un placer, Editor. Nosotros nos marchamos. Mañana el protagonismo llegará desde San Joan y de la mano del voleibol. Eso será mañana. Sed felices, buenas noches.